Marcus, go slow, get him out of the way. This is silly, Seb, come on. Well, I think obviously the decision in a way was a bit of a shock, also for myself, but it is what it is at the moment. En la Fórmula 1 como deporte, hay historias inauditas de superación y grandeza, pero la Fórmula 1, vista como negocio, es diferente, pues hay drama, traición y decisiones despiadadas. Max, let Checo through, please. Thank you for that, guys. Thank you. I'm sorry about that, Checo. Yeah, it shows who he really is. Historias obscuras que ya no pueden permanecer en la oscuridad gracias a la alta mediatización del deporte automotor, donde hay imperios que se levantaron sobre los cadáveres de las carreras de muchos. Red Bull llegó a la máxima categoría hace 20 años. Llegó como una apuesta, como un equipo que venía a romper las reglas. Tremendously proud to carry the Red Bull logo. It's become iconic in Formula One. Un equipo fresco y contestatario que no se preocupaba por el presupuesto, pues de inmediato igualaron los de las escuderías como Mercedes o Ferrari. Esto les dio la falsa idea de que podían hacer lo que quisieran, cuando quisieran y como quisieran. It feels terrible. Ahora son una de las dos escuderías que han dominado la categoría desde hace 15 años, siendo competitivos gracias a los adelantos tecnológicos y de diseño, gracias a sus pilotos, pero también gracias a ser implacables, fríos y calculadores. Is Max doing the same? Max's last lap, 32.6. I mean, so why you tell me 33-0? La cara de Red Bull en la actualidad es de un equipo competitivo que celebra ya 8 campeonatos de pilotos y 6 de constructores, de ambiente festivo y despreocupado, pero atrás de ellos, a nivel histórico han dejado un reguero de víctimas. Pilotos frustrados, rotos, pilotos que ya no recuperaron la pasión por correr y prefirieron terminar con sus carreras o alejarse por salud mental. We may have a bit of a problem. God damn it. Red Bull no tiene memoria. Lo único constante es su hambre de títulos, de ganancias. Hoy vamos a recorrer el otro lado de esta dinastía, el que no sale en las fotos de podio, el que no se describe en las estadísticas oficiales. Hoy conocerás a las verdaderas víctimas de Red Bull. El éxito nunca es un accidente. Detrás de cada dinastía hay decisiones y nombres clave. La historia de Red Bull Racing comenzó a gestarse a principios de los años 2000, cuando Helmut Marko, un personaje tan astuto como controvertido, convenció a Dietrich Mateschitz, fundador de la marca de bebidas energéticas Red Bull y amante de la velocidad, de dar un paso más allá de los patrocinios deportivos y entrar de lleno en la Fórmula 1. No bastaba con tener el logotipo de los toros en un coche. Mateschitz debía poseer su equipo propio. Para no tener que esperar la aprobación para crear un equipo nuevo, la opción sería comprar alguno que ya estuviese dentro del gran circo, pero que tuviese problemas económicos o de desempeño. Pero Marko fue más lejos. No solo propuso comprar una escudería, propuso comprar dos. Así, en 2004, Red Bull adquirió Jaguar Racing, y sobre sus ruinas nació Red Bull Racing. Un año más tarde compraron Minardi, y lo bautizaron como Toro Rosso, una escudería satélite diseñada para forjar a los jóvenes talentos de una cantera propia. Una cantera que también fue idea de Marko, la Red Bull Junior Team, un sistema brutal de reclutamiento y formación donde él mismo sería el director, juez y verdugo. Marko no solo estaba construyendo una pirámide de poder, estaba asegurándose un trono perpetuo, pero Mateschitz, en su visión de equilibrio, cometió un error que definiría el futuro del equipo. Designó a Christian Horner, un joven ambicioso de apenas 31 años, como team principal de Red Bull Racing, el más joven en la historia moderna de la Fórmula 1. El poder quedaba así dividido. Horner dirigiría la operación diaria. Marko desde las sombras controlaría el destino de los pilotos, ambos igualados en influencia ante los ojos de Mateschitz. Lo que nadie anticipó en ese momento fue que, al no establecer una jerarquía clara, dejaban a la escudería vulnerable a los caprichos y estrategias de Helmut Marko, un hombre cuya lealtad, en última instancia, no sería hacia el equipo, sino hacia sus propios designios. La base del imperio Red Bull estaba puesta, pero también la semilla de los conflictos que, con los años, devorarían carreras, destruirían alianzas y convertirían la gloria en una verdadera carnicería. En la Fórmula 1, cada año durante la llamada Silly Season, los equipos mueven sus piezas, negocian en silencio y reafirman sus filas de cara a nuevas temporadas. Es parte del juego, pero lo que no es normal son los cambios a mitad de temporada, porque un reemplazo durante la marcha no suele ser una estrategia pensada, nos hace saber de inmediato que algo no anda bien. En la historia moderna de la Fórmula 1, pocas escuderías han tenido que recurrir a esa medida extrema, pero quienes tienen el récord son Red Bull, que han hecho de los cambios a mitad de año y del despido inmediato una práctica habitual. Algunos pilotos fueron cortados antes siquiera de adaptarse o demostrar algo, otros bajados sin aviso previo, cuando todavía estaban tratando de encontrar su ritmo, sin tiempo, sin paciencia, sin misericordia, porque en Red Bull, si no das el ancho, eres prescindible, y las consecuencias de esta brutalidad las veremos una por una.
Vitantonio Liuzzi. Cuando Red Bull llegó a la Fórmula 1 en 2005, era solo una apuesta, los nuevos tratando de abrirse paso en un mundo dominado por gigantes históricos, y en ese nuevo orden, Vitantonio Liuzzi fue uno de los primeros sacrificados. Liuzzi, formado en las categorías inferiores, había demostrado talento y agresividad. Era uno de los prospectos más prometedores disponibles cuando firmó como piloto reserva de Red Bull. No sabía que estaba entrando en un juego para el cual nadie lo había preparado. Christian Klein, piloto titular, fue obligado a cederle su asiento durante 4 grandes premios en 2005. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Imola, to my home country here in Italy, my first race, and try to follow me and welcome in paradise. Mientras el equipo evaluaba silenciosamente si Liuzzi podría ser el elegido. Pero Liuzzi, con apenas oportunidad de adaptarse, hizo lo que pudo. Mostró destellos de velocidad, pero en un equipo aún desorganizado, destacar era casi imposible. Finalmente, en 2006, Red Bull lo envió a su nueva escudería satélite, Toro Rosso. Ahí pasó 2 años donde el discurso era el mismo: formar jóvenes talentos, construir futuro. Pero en realidad, para Marco, Liuzzi era un simple calientabancas, una pieza provisional, un nombre que sería rápidamente desplazado en cuanto la Red Bull Junior Team comenzase a producir sus propias estrellas. Cuando los nuevos protegidos de Helmut Marko empezaron a llegar, Liuzzi quedó fuera, sin ceremonia, sin agradecimientos. Se vio obligado a buscar refugio en otra escudería, encontrando finalmente un asiento en Force India, lejos del imperio que había ayudado a construir, y que tan fácilmente lo olvidó. Vitantonio Liuzzi fue la primera advertencia: si no eres parte del proyecto personal de Marko, eres prescindible. Christian Klein. Klein fue uno de los primeros pilotos titulares, joven, veloz, lleno de potencial, un prospecto que había permanecido en el equipo tras la compra de Jaguar. They were here to win, and you could see that, from year to year improving. And, seeing all the 20 cars here today, you just have to pinch yourself that you've been part of this, great success that Red Bull Racing had in all these years. Pudo haber construido una carrera sólida, pero desde el inicio, el juego no estaba a su favor. A media temporada, sin previo aviso, el equipo le obligó a ceder su asiento durante 4 carreras a Vitantonio Liuzzi, una medida experimental, una prueba cruda que rompería el ritmo de cualquier piloto que intentara consolidarse. Cuando volvió al cockpit, ya no era el mismo. En 2006 Red Bull le renovó, sí, pero no como una apuesta a su talento, sino como un simple escudero de David Coulthard, el veterano británico que lideraba el proyecto en pista. El mensaje era claro: Klein no era el futuro, era una pieza de conveniencia. Helmut Marko, impaciente como siempre, no esperó a que la temporada terminara para tomar una decisión. A falta de 3 carreras para el final, Klein fue despedido. Había sido descartado como un error de cálculo. Desilusionado, Klein intentó mantenerse en la Fórmula 1. Finalmente, huyó hacia Honda Racing, pero solo como piloto de pruebas. Nunca volvió a tener una oportunidad real como piloto titular. Christian Klein aprendió demasiado tarde que, en Red Bull, la lealtad solo fluye en una dirección, y no es hacia quienes defienden sus colores. Robert Dornbos y Scott Speed. Robert Dornbos llegó a Red Bull desde las filas de Minardi, la escudería que en breve sería rebautizada como Toro Rosso. En 2006, tras el despido de Christian Klein, Red Bull necesitaba a alguien que cubriera las últimas 3 carreras del año, no para construir futuro, solo para ocupar un asiento. Dornbos fue ese hombre. Corrió las últimas 3 carreras. Hizo su trabajo con dignidad, pero al terminar la temporada, Red Bull no le ofreció renovación, no le ofreció un programa de desarrollo, ni siquiera le dio un rol de piloto de pruebas real. Simplemente lo olvidaron. Dornbos, sin opciones en la Fórmula 1, buscó refugio en la categoría kart en Estados Unidos, intentando salvar una carrera que Red Bull nunca le permitió consolidar. Mientras tanto, en Toro Rosso, el equipo incubadora, la presión también se intensificaba. Scott Speed, primer piloto estadounidense en años, corría para Toro Rosso en 2006 y 2007, pero en la segunda temporada el ambiente ya era insoportable. Sin tapujos, Speed declaró a la prensa: "Está claro que Tonio", refiriéndose a Liuzzi, "y yo tenemos poquísimo apoyo de parte de nuestros jefes. No hace falta ser un científico para leer la prensa y saber que están haciendo todo lo posible para deshacerse de Tonio y de mí". Una frase que, para cualquier otra escudería, habría sido una advertencia de descontento, pero para Helmut Marko fue suficiente para firmar la sentencia. Speed fue destituido de inmediato. Tras solo 10 carreras en 2007, fue despedido y tuvo que buscar un lugar en otras categorías. En su lugar, subieron a un nuevo protegido de Marko y producto flamante de la academia, un joven alemán llamado Sebastian Vettel. Sebastian Bourdais y Jaime Alguersuari. Para muchos jóvenes talentos, Toro Rosso parecía una oportunidad, un trampolín hacia la gloria.
pero para otros fue simplemente el primer paso hacia el olvido. Sébastien Bourdais, múltiple campeón de la Champ Car en Estados Unidos, fue uno de ellos. Llegó a Toro Rosso en 2008 como compañero de Sébastien Buemi. La temporada fue complicada, el monoplaza era inestable y la fiabilidad mecánica, como ya venía ocurriendo en toda la familia Red Bull, era más una amenaza que un apoyo. Fue renovado para 2009, pero en Red Bull y Toro Rosso las palabras valen poco frente a la impaciencia. Tras apenas 9 carreras en 2009, Bourdais fue despedido. La excusa oficial, bajo rendimiento. Después regresó a América, encontrando refugio de nuevo en la IndyCar. Su reemplazo en Toro Rosso fue una joven promesa, Jaime Alguersuari, con apenas 19 años. Alguersuari fue arrojado a la Fórmula 1 como el debutante más joven de la historia hasta ese momento. Terminó la temporada 2009 y se mantuvo durante 2 campañas más, mostrando destellos de velocidad y madurez, pero bajo la constante presión y en medio de discusiones internas cada vez más intensas con Helmut Marko. Not every single lap. He can do a attempt, and we don't know where in the middle of the sector if we are quick or not quick or not. No. It wasn't 5 times. It was one mistake in the first corner of his first lap. Then he slowed down, and the next 2 laps you were always in his way. But obviously in the way. No, that's not acceptable. France is totally different. And we don't accept that. A finales de 2011, sin previo aviso, Toro Rosso decidió no renovarlo para 2012. Jaime Alguersuari, con apenas 21 años, se encontraba fuera de la Fórmula 1. Su carrera principal había terminado antes de empezar realmente, por lo que buscó un nuevo hogar en la Fórmula E, donde continuó su carrera lejos de las presiones irracionales de Red Bull. La historia de Bourdais y Alguersuari dejó claro que, en Toro Rosso, la paciencia era una ilusión y el futuro una promesa que rara vez se cumplía. Sébastien Buemi. En Toro Rosso, a veces no bastaba con ser rápido, ni con ser constante, ni siquiera con ser paciente. Sébastien Buemi lo aprendió de la manera más cruel. El piloto suizo llegó en 2009 como una de las grandes apuestas de la Red Bull Junior Team, y durante 3 temporadas completas corrió de manera sólida. Peleó en la zona media, se enfrentó a las condiciones cambiantes de un equipo siempre a medio construir, y sobre todo, esperó. Esperó su oportunidad de ser promovido al equipo principal. Esperó un asiento, un respaldo claro de Helmut Marko, pero nada de eso llegó. Mientras otros eran ascendidos a toda velocidad, a veces sin demostrar ni la mitad de su rendimiento, Buemi seguía corriendo, peleando en un Toro Rosso que difícilmente le permitía destacar. En Red Bull, el tiempo no es aliado. El tiempo es enemigo, y en un sistema donde cada temporada marca la diferencia entre ser estrella o ser olvidado, Sébastien Buemi simplemente se hizo viejo. Viejo para los estándares de una academia que ya miraba hacia su próximo proyecto brillante. Al terminar la temporada 2011, sin una oferta real de ascenso, sin promesas cumplidas, Buemi entendió el mensaje. Se marchó. Buscó un futuro más justo en el mundo de la Fórmula E, donde se convirtió en campeón, y en las carreras de resistencia, donde aún sigue construyendo una carrera sólida y respetada. Buemi dejó Toro Rosso no por falta de talento, sino por falta de lugar, porque en Red Bull, el talento sin el favor de Marko simplemente no existe. Jean-Éric Vergne. Si algo ha quedado claro en la historia de Red Bull, es que la paciencia solo es para unos pocos, y la gratitud para casi nadie. Jean-Éric Vergne fue otra víctima silenciosa de ese sistema despiadado. El joven francés debutó en Toro Rosso en 2012, cargando con la presión de ser el siguiente gran proyecto de la academia. Durante 3 temporadas, 2012, 2013 y 2014, Vergne mostró un crecimiento real, puntos constantes, un avance palpable en el clasificador de pilotos, pero siempre en la tabla media, siempre luchando con un monoplaza que difícilmente le permitía soñar en grande. Y mientras otros pilotos eran promovidos a Red Bull con mucho menos recorrido, Vergne veía como su oportunidad nunca llegaba. Esperó, trabajó, demostró, pero en Red Bull los méritos tienen fecha de caducidad. Tras 3 años de servicio silencioso, sin ascenso y sin respaldo real, tal cual como sucediese con Buemi, Jean-Éric entendió que el equipo no jugaba a su favor. La estructura de Red Bull había dejado claro que sus ojos ya estaban puestos en nuevos nombres, en proyectos más frescos, más jóvenes, más maleables. Vergne no fue despedido brutalmente, no fue degradado en mitad de temporada, simplemente fue ignorado. Y a veces, la indiferencia es la forma más cruel de despedida. Se marchó a las categorías de resistencia y a la Fórmula E, donde finalmente pudo desplegar todo su talento. Ahí se convirtió en bicampeón de la categoría, demostrando que el problema nunca fue su habilidad, sino un sistema que no supo verlo. Mark Webber y Daniel Ricciardo. Mientras en Toro Rosso los jóvenes talentos eran sacrificados sin piedad, en el equipo principal, Red Bull Racing, la historia no era tan diferente.
Mark Webber, uno de los pilares sobre los que se edificó el primer éxito de Red Bull, pilotaba para ellos desde 2007. Fuerte, consistente, combativo, pero todo cambió con la llegada de Sebastian Vettel en 2009. La maquinaria de Red Bull, que alguna vez pretendió ser imparcial, empezó a girar en torno al joven alemán. Vettel no solo era rápido, era el proyecto de Helmut Marko, la imagen perfecta de la Red Bull Junior Team hecha realidad. Y Webber, pese a su talento, pese a sus victorias, pese a sus batallas en pista, fue empujado a un papel secundario. Las mejores posiciones que le permitieron alcanzar fueron terceros lugares en el campeonato de pilotos, mientras Vettel se coronó campeón en 3 ocasiones mientras la estadía de Webber, quien nunca logró posicionarse en el trono, y nunca el trato fue de igual a igual. Cansado de luchar contra su propio equipo, Mark Webber decidió marcharse en 2013. Su salida fue elegante, su legado respetado, pero la frustración fue evidente. Webber se había convertido en otra víctima del sistema que él mismo ayudó a construir. Pero su historia, tristemente, no sería la última de su tipo. Su reemplazo, el australiano Daniel Ricciardo, llegó con frescura, carisma y talento de sobra. Venció en pista a Vettel en 2014, por lo que el alemán buscó nuevos aires y se cambió a Ferrari. Parecía que un nuevo ciclo se abría. Pero solo un poco después, en 2016, otra sombra oscurecería el camino de Ricciardo. Max Verstappen. Buscando un futuro donde pudiera ser líder, Ricciardo se marchó a Renault y luego a McLaren, pero el destino fue cruel. Sus proyectos fuera de Red Bull no prosperaron. Su regreso en 2023 a la escudería semillera, ahora rebautizada como Alfa Tauri, fue presentada como una oportunidad de redención, una oportunidad que nunca existió. En la temporada 2024, tras resultados discretos, Daniel Ricciardo fue destituido antes de terminar la temporada, sustituido por Nick de Vries, el mismo Ricciardo que alguna vez desafió a campeones, que venció a Vettel, que soñó con ser el rostro de Red Bull, acabó reducido a un asiento de paso, a un recuerdo incómodo, porque en Red Bull el talento importa menos que la narrativa que ellos mismos escriben. Daniel Kvyat. En Red Bull ascender no siempre es un premio, a veces es simplemente una trampa mejor disfrazada. Daniel Kvyat fue uno de los productos estrella de la Red Bull Junior Team, talentoso, rápido, obediente. Todo lo que se suponía que un joven piloto debía ser. Debutó en Toro Rosso en 2014, una temporada regular, de adaptación, pero ante la pérdida de Vettel, para el año siguiente Marko le subiría al equipo grande sin estar suficientemente fogueado. Así, en 2015, Kvyat fue ascendido prematuramente a Red Bull Racing. Era joven, quizá demasiado joven, pero cumplió. En su primera temporada terminó séptimo en el campeonato de pilotos, superando incluso a su experimentado compañero Daniel Ricciardo en puntos, un logro que en otro equipo habría sido celebrado, pero Red Bull siempre sigue otra lógica. Apenas 4 carreras en la temporada 2016 y tras un incidente en el Gran Premio de Rusia, Helmut Marko vio la oportunidad perfecta, no para corregir, sino para reemplazar. Kvyat fue degradado de inmediato de Red Bull a Toro Rosso, para hacerle espacio al nuevo protegido de la academia, Max Verstappen. Humillado públicamente, Daniel regresó a Toro Rosso. It is what it is at the moment, and I think I always been giving my answers on the track. Well, I think that's not up to me to say who deserved it or not. I'm happy with the chance they've given to me, and I will try to make the best of it, and we'll see where it ends up. Aceptó su nuevo rol, siguió compitiendo, siguió trabajando, pero su confianza estaba rota. Aguantó varios años más, mientras Toro Rosso se convertía en Alfa Tauri, pero sin respaldo real, sin posibilidad de ascenso y desgastado, se retiró definitivamente del mundo de la Fórmula 1 a finales de 2020. Su carrera quedó marcada como uno de los ejemplos más crueles de lo que significa ser descartable para Red Bull. Carlos Sainz. No todos los pilotos que pasaron por la estructura de Red Bull esperaron a que la guillotina cayera. Algunos, con inteligencia y valor, eligieron salvarse antes de que fuera demasiado tarde. Carlos Sainz Jr. fue uno de ellos. Producto de la Red Bull Junior Team, Sainz llegó a Toro Rosso en 2015, compartiendo garage con otro joven protegido, Max Verstappen. Durante más de 2 temporadas, de 2015 hasta mediados de 2017, Sainz mostró velocidad, madurez y constancia, todo lo que se esperaba de un futuro campeón. Pero también mostró algo que pocos en su posición habían tenido: visión. Sainz observó el entorno, vio cómo pilotos talentosos eran promocionados o descartados al antojo de Marko, vio cómo las oportunidades en Red Bull no dependían solo del talento, sino de favoritismos, de padrinazgos, caprichos y silencios incómodos. Y entendió algo fundamental: su futuro no estaba garantizado en esa estructura, así que antes de quedar atrapado, Sainz tomó la decisión más importante de su carrera. Negoció su salida de Toro Rosso antes de que terminara la temporada 2017. Y no solo eso, pilotó los últimos 4 grandes premios del año ya como piloto de Renault.
no esperó a ser degradado, no esperó a ser olvidado, se salvó a sí mismo. Desde entonces, Sainz ha sido protagonista en cada escudería que ha pisado. Pierre Gasly y Alexander Albon. El sistema Red Bull parecía inagotable. Tras años triturando jóvenes talentos, Helmut Marko enfrentó una realidad incómoda. Ya no había pilotos listos para su cantera. En 2017, ante la necesidad de cubrir espacios, Marko tuvo que apostar por un nombre aún muy verde, Pierre Gasly. El francés, con apenas 5 grandes premios de experiencia, ese año fue lanzado a Toro Rosso para foguearse. Tuvo su temporada completa en 2018, pero sin el tiempo suficiente para madurar realmente. Eso no detuvo a Red Bull. En 2019, Gasly fue ascendido prematuramente a Red Bull Racing. La presión fue asfixiante. La comparación con Max Verstappen, despiadada. Y apenas 12 carreras después, sin la paciencia de antaño, Gasly fue degradado de nuevo a Toro Rosso. Aguantó 3 temporadas más, pero entendió que no crecería más y migraría en 2023 a Alpine. En su lugar, subieron a otro joven apadrinado por la academia, Alexander Albon, que no había tenido ni siquiera una temporada completa de adaptación. Todo olía a desesperación. El tailandés británico mostró frescura en sus primeros meses, pero no era el talento moldeado perfecto que Red Bull necesitaba. Marko aguantó a Albon durante temporada y media, de la mitad de 2019 hasta el final de 2020, pero los resultados no llegaron. Albon saldría para demostrar su talento en Williams, y Red Bull, por primera vez en su historia moderna, tuvo que mirar fuera de su estructura para salvar su proyecto ante la escasez en su cantera. Sergio Checo Pérez. En 2021, tras años de apostar exclusivamente por su propia cantera, Red Bull se encontró en una encrucijada. No quedaban nombres listos, no quedaban apuestas seguras, y a regañadientes, Marko tuvo que aceptar una verdad incómoda. Necesitaban ayuda externa. Así llegó Sergio Checo Pérez, un piloto experimentado, forjado en otras escuderías, ajeno al sistema Red Bull. Su llegada representó mucho más que un fichaje. Fue la prueba viva de que la Red Bull Junior Team y Alfa Tauri habían fallado en su misión. Pérez era todo lo que Marko no quería reconocer, la evidencia de que ya no podían sobrevivir solo con su maquinaria interna. Durante 4 temporadas, Checo ayudó a Red Bull a conquistar títulos de pilotos y de constructores. Cumplió su rol a la perfección. Escudero de Verstappen, recolector de puntos estratégicos, guardián de las victorias, el ministro de defensa, un animal absoluto, una leyenda. Oh, Checo is a legend. Absolute animal. Pero en Red Bull, el agradecimiento siempre tiene fecha de caducidad. Hacia el final de 2024, ahora ya Marko, con nuevos cartuchos en la recámara de la academia y de la escudería incubadora, volvió a su instinto natural, desestabilizar para renovar. El elegido para la operación fue Liam Lawson, un misil teledirigido, lanzado directamente contra Pérez. Cada error de Checo era amplificado, cada falla exagerada, cada éxito minimizado. No solo Marko operaba desde las sombras. Jos Verstappen, el padre de Max, también se sumaba a los ataques públicos y las presiones privadas. El ambiente en Red Bull se volvió irrespirable. Checo Pérez, cansado del trato desigual, de la falta de respeto y de ser tratado como una pieza descartable, decidió no seguir. Se marchó de Red Bull de manera típica, incluso sin un asiento asegurado para 2025. Un adiós silencioso, pero cargado de significado, porque Checo no solo se fue, demostró que en Red Bull, incluso cuando cumples tu parte, no hay un lugar seguro, solo éxitos momentáneos y una soledad garantizada cuando dejan de necesitarte. Nyck de Vries. Nyck de Vries llegó a Alfa Tauri en 2023. Su fichaje fue presentado como una apuesta inteligente. Ex campeón de la Fórmula E y madurez en pista, llegaba para sustituir a Ricciardo por su bajo desempeño. Pero ni media temporada le duró el gusto. Cada error, cada falta de adaptación se convirtió en un argumento más para Marko. Y cuando la paciencia de Marko se agotó, no hubo espacio para explicaciones. Sin contemplaciones, sin ceremonia, de Vries fue destituido a la mitad de la temporada 2023. Sería sustituido por Lawson. De Vries representa otro nombre más en la larga lista de pilotos que no recibieron tiempo ni respaldo ni un verdadero plan de desarrollo, porque en Red Bull y sus escuderías satélite, la impaciencia es la única política que nunca cambia. Para Red Bull, cada piloto sacrificado fue un daño colateral, un precio aceptable para seguir ganando, pero todo imperio que desprecia sus piezas eventualmente termina dañándose a sí mismo. Hoy, la historia parece a punto de repetirse. Yuki Tsunoda, tras 4 temporadas en Alfa Tauri, finalmente está siendo probado en Red Bull Racing. Una oportunidad que llega muy tarde, después de años de espera, después de ver pasar muchos antes que él y que ahora podría ser la siguiente víctima. Otro talento que podría ser descartado como tantos otros. Pero esta vez, la amenaza no es solo para el piloto, porque mientras Red Bull sigue fiel a su política de impaciencia y descarte, las grietas internas han comenzado a crecer. El equipo que alguna vez funcionó como una máquina de precisión, hoy sufre guerras internas por el poder, conflictos abiertos entre Horner, Marko y la nueva administración, intereses cruzados,
desconfianzas que ya no se ocultan, y el mismo sistema que trituró carreras de pilotos, hoy comienza a triturar su propio liderazgo. No solo Horner ha sido afectado, Red Bull en su conjunto enfrenta ahora el riesgo real de colapsar desde dentro. La historia que comenzó con sueños de grandeza, de irreverencia, de revolución en la Fórmula 1, puede terminar envuelta en escándalos, traiciones y caída. Red Bull parece volar con alas, pero en realidad se encuentra sobre una montaña de carreras rotas. Y ahora, el peso de esa montaña amenaza con sepultarlos a todos.